Hay historias que nunca llegaron a los noticieros, pero cambiaron por completo la vida de una familia entera. En una mansión donde todo se compraba con dinero, la verdad terminó saliendo de la persona más pequeña y frágil de la casa. No fue un abogado caro, ni un médico famoso, ni un juez el que puso las cosas en su lugar. Fue un bebé que todavía apenas balbuceaba, pero que con un solo gesto defendió a la única persona que de verdad lo había cuidado. Los que estuvieron allí dicen que después de ese día nadie volvió a mirar igual a la empleada humilde, y que el millonario, acostumbrado a mandar y desconfiar, se quedó sin palabras frente a lo que vio. Lo que ocurrió en ese salón, delante de todos, se sigue recordando en voz baja, como una historia que duele pero también sana, porque fue el momento en que un bebé millonario eligió, sin saberlo, de qué lado estaba la verdad. Antes de continuar, si te conmueven los relatos donde el dinero y el poder se cruzan con la humildad, te invito con cariño a suscribirte al canal. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias reales. Al final, nos recuerdan que todos, ricos o pobres, tenemos un corazón que puede cambiar. La historia comenzó en una de esas mansiones donde el silencio pesa más que cualquier cuadro caro colgado en las paredes. Tomás Herrera, empresario conocido por su frialdad en los negocios, caminaba por los pasillos como si todo le perteneciera, menos la paz. Su hijo, un bebé de pocos meses al que todos llamaban Nico, había llegado a su vida en medio de una tormenta emocional. La madre del niño había enfermado poco después del parto y ya no estaba en la casa, dejando un vacío que nadie se atrevía a nombrar. Las cortinas pesadas, los pisos brillantes y el jardín perfecto no lograban esconder el llanto que se escuchaba casi todas las noches. El llanto del bebé, agudo y desesperado, se había convertido en el sonido de fondo de la mansión. Y aunque Tomás tenía todo el dinero del mundo, se sentía completamente incapaz de consolar a su propio hijo. Eso lo llenaba de culpa, pero también de rabia consigo mismo y con cualquiera que se le pusiera delante. Entre las muchas empleadas que iban y venían, había una que casi nadie notaba al principio. Se llamaba Elena, una mujer de barrio humilde, manos gastadas por años de trabajo y una forma de andar casi silenciosa. Había entrado a la mansión como personal de limpieza, con un uniforme sencillo y la mirada atenta a no molestar a nadie. No tenía títulos, no hablaba como la gente de la alta sociedad y siempre mantenía la cabeza ligeramente baja. Pero tenía algo que no se aprende en ningún curso: una paciencia profunda para escuchar lo que otros pasaban por alto. Desde el primer día, el llanto de Nico le atravesó el pecho de una forma distinta. Mientras limpiaba pasillos y recogía juguetes, iba fijándose en los ritmos del bebé, en sus pausas, en los pequeños suspiros entre un sollozo y otro. Y sin darse cuenta, empezó a aprender el lenguaje silencioso de ese niño que parecía estar pidiendo ayuda a gritos. Los médicos iban y venían con diagnósticos técnicos y términos difíciles de pronunciar. Decían que el bebé estaba físicamente bien, que sus pulmones eran fuertes, que su corazón latía como debía. Le recetaban gotas para los cólicos, cambios en la fórmula, rutinas de sueño estrictas que el personal debía seguir al pie de la letra. Tomás asentía, firmaba lo que había que firmar y aumentaba los honorarios de cualquiera que prometiera una solución rápida. Pero las noches seguían igual. El niño despertaba gritando, se arqueaba en la cuna y rechazaba brazos que no reconocía. Las niñeras se turnaban, algunas renunciaban después de pocas semanas, agotadas y avergonzadas por no dar con la tecla. En los pasillos se murmuraba que el bebé era difícil, caprichoso, imposible de calmar. Nadie se atrevía a decir en voz alta que quizás lo que le faltaba no era un nuevo tratamiento, sino alguien que lo mirara de verdad. Elena comenzó a notar detalles que a los demás se les escapaban en medio de la rutina. Veía cómo Nico se ponía rígido cuando ciertas personas se acercaban demasiado rápido a su cuna. Escuchaba un tipo de llanto distinto cuando el cuarto estaba lleno de voces altas discutiendo cosas de adultos. Notaba que el bebé respiraba más tranquilo cuando el televisor estaba apagado y la luz del pasillo quedaba a medias. Un día, mientras limpiaba cerca de la habitación, lo escuchó llorar de nuevo, ese llanto que parecía casi un llamado. Sin pensarlo mucho, asomó la cabeza y preguntó con timidez si podía acercarse un momento. La niñera de turno, agotada y con ojeras, hizo un gesto de rendición con la mano, como diciendo:
Haz lo que quieras. Elena se acercó despacio, apoyó una mano en el borde de la cuna y empezó a hablarle bajito, como se le habla a un niño del barrio. No había canciones de cuna aprendidas en cursos ni técnicas modernas de maternidad. Lo que salió de la boca de Elena fue una mezcla de historias simples y palabras cariñosas que usaba con sus propios sobrinos. Le contó, en voz casi susurrada, cómo era el cielo que se veía desde el techo de su casa, con las estrellas escondidas entre cables. Le dijo que entendía que todo allí era nuevo, que esas paredes frías también le imponían respeto a ella. Mientras hablaba, Nico fue bajando poco a poco la intensidad del llanto hasta quedarse en pequeños quejidos intermitentes. Sus manos, que antes se agitaban en el aire, buscaron el borde de la mantita y lo sujetaron con más calma. La niñera desde la puerta miraba sin entender cómo esa mujer sencilla lograba lo que ella no había podido en toda la noche. Y Elena, con el corazón acelerado, sintió algo muy sencillo pero poderoso. El niño estaba respondiendo a su presencia. Desde esa noche, sin que nadie lo planeara oficialmente, Elena comenzó a ser llamada cada vez que la situación se desbordaba. Al principio era apenas un «Elena, ¿puedes venir un momento?», dicho con desgano por alguna niñera desesperada. Ella dejaba el balde, el trapo o lo que tuviera en la mano y subía casi corriendo, cuidando de no hacer ruido con sus pasos. Entraba al cuarto, se acercaba a la cuna y repetía el mismo ritual de voz baja y movimientos lentos. Le acomodaba la mantita, le rozaba apenas la frente con los dedos, le contaba algo del día, aunque él no entendiera las palabras. Y de manera casi constante, Nico se iba calmando como si reconociera en ella un lugar seguro. En los informes del personal nadie escribía eso, porque no estaba en ninguna descripción de puesto. Pero entre las paredes empezó a correr el comentario de que el bebé solo se tranquiliza con la de limpieza. Tomás tardó en darse cuenta de ese detalle, porque vivía ocupado entre reuniones, llamadas y viajes cortos. Veía a su hijo sobre todo cuando ya estaba dormido, y se quedaba unos minutos mirándolo desde la puerta, sin atreverse a tocarlo demasiado. Le costaba sostenerle la mirada, como si el bebé fuera un espejo de todo lo que no estaba haciendo bien. Un día, sin embargo, subió al cuarto en medio de una de esas crisis de llanto, algo que casi nunca hacía en plena jornada. Al llegar, encontró a la niñera fuera de sí, al niño gritando, y a Elena parada junto a la cuna con las manos temblorosas. Ella lo miró con respeto, pero sin esconder del todo la preocupación en los ojos. Tomás se quedó observando, en silencio, cómo esa mujer sencilla se inclinaba y empezaba a hablarle bajito a Nico. Y para su sorpresa, el llanto se fue apagando mientras el bebé buscaba, casi instintivamente, la voz de ella. Aquella escena le dejó un nudo extraño en la garganta, pero también un conflicto interno que no quiso reconocer. Parte de él sentía agradecimiento al ver que alguien lograba ese milagro cotidiano con su hijo. Otra parte se resistía a aceptar que una empleada humilde tuviera algo que ni los mejores especialistas podían ofrecer. En su cabeza apareció una idea incómoda. Si el niño se apegaba demasiado a ella, ¿qué lugar quedaba para él como padre? En lugar de hablarlo, eligió hacer lo que mejor sabía hacer en su mundo: controlar. Pidió que se anotaran con más detalle las rutinas del bebé, los horarios, quién entraba y salía de la habitación. Ordenó que se revisaran las cámaras de seguridad del pasillo y que se instalaran más dispositivos por seguridad. Nadie se atrevió a preguntarle si en realidad lo hacía por proteger al niño o por protegerse a sí mismo del miedo a perder el control. En la mansión también trabajaba Viviana, la gobernanta, una mujer mayor que llevaba años organizando cada detalle de la casa. Era eficiente, leal a Tomás y muy celosa de que todo funcionara según las normas que ella misma había ayudado a establecer. Cuando notó que Elena empezaba a ser llamada con frecuencia al cuarto del bebé, algo dentro de ella se incomodó. No porque le deseara el mal, sino porque cualquier cambio en la jerarquía invisible de la casa le parecía una amenaza. Empezó a mirar a la empleada con una mezcla de desconfianza y evaluación constante, como si buscara el mínimo error. Comentaba en voz baja con otras personas del personal que Elena se estaba metiendo en asuntos que no le correspondían. Y repetía, casi como un mantra, que en una casa de ese nivel cada quien debía saber cuál era su lugar. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que esa incomodidad sería el inicio de la acusación que luego casi le costó todo.
Viviana empezó a fijarse en cosas que antes le habrían parecido normales. Si veía a Elena subir las escaleras con demasiada prisa cuando el bebé lloraba, lo anotaba mentalmente. Si la encontraba acomodando la mantita de Nico con demasiada delicadeza, lo interpretaba como confianza de más. Un día la escuchó canturreando algo mientras limpiaba cerca de la cuna y frunció el ceño, como si eso cruzara una línea invisible. Para ella, la cercanía emocional con los patrones era un terreno peligroso, casi una falta de respeto. Comentó con otra empleada que Elena se estaba creyendo indispensable. Y aunque sus palabras eran dichas en voz baja, en una casa donde todo se amplifica, no tardaron en llegar deformadas a otros oídos. Poco a poco se fue creando una nube de sospecha alrededor de la mujer que, sin saberlo, se había convertido en el refugio del bebé. Una tarde, Tomás convocó a todo el personal a una reunión breve en el salón principal. No era algo habitual, y el ambiente se volvió rígido desde el momento en que todos se alinearon de pie frente a él. Con un tono controlado, anunció que había mandado a revisar las cámaras y los registros de entrada a la habitación del niño. Dijo que era por seguridad, que en una casa como la suya no podía haber errores en el cuidado de su hijo. Mientras hablaba, algunos asentían sin entender del todo de qué estaba hablando. Otros se miraban entre sí con nerviosismo. Elena, en un rincón, sentía el corazón acelerado sin saber muy bien por qué, como si su cuerpo se adelantara a la noticia. Tomás mencionó que había encontrado irregularidades en los horarios y ciertos comportamientos que no estaban autorizados. Y aunque todavía no pronunciaba nombres, el silencio que siguió se sintió como la antesala de una acusación. Los días siguientes se volvieron pesados, llenos de miradas rápidas y conversaciones que se cortaban cuando alguien entraba al cuarto. Viviana aprovechó ese clima para reforzar su discurso de que había que volver al orden y respetar los límites. Pidió que las niñeras siguieran un protocolo más estricto, con hojas donde anotaban cada gesto, cada llanto, cada siesta. Insistió en que solo el personal autorizado podía estar en la habitación del bebé y subrayó la palabra autorizado con intención. Elena, sin que nadie se lo dijera directamente, empezó a notar que la llamaban menos cuando Nico lloraba. Ya no escuchaba su nombre desde el pasillo, ni sentía sus ojos desesperados pidiéndole ayuda. Se quedaba con el trapo en la mano, oyendo el llanto apagado tras la puerta, con un nudo en el pecho. Y aunque intentaba seguir con su trabajo, algo adentro le decía que algo estaba a punto de estallar. Una mañana, mientras limpiaba el comedor, Viviana se le acercó con ese tono amable que en ella siempre sonaba un poco forzado. Le preguntó, casi como quien hace una curiosidad inocente, cuánto tiempo había pasado exactamente dentro del cuarto del bebé la noche anterior. Elena contestó con honestidad, explicando que solo había entrado cuando la niñera se lo pidió, porque Nico estaba inconsolable. Agregó que se había quedado un rato hasta que el niño se durmió, y que después se fue a terminar sus tareas. Viviana la escuchó con los labios apretados y al final soltó un «ya», que no sonaba ni a aprobación ni a reproche, solo a juicio. Luego se dio media vuelta y se fue, dejando en el aire una sensación de examen que nadie había avisado que existía. Elena se quedó un momento quieta, con el paño húmedo en la mano y los ojos clavados en la mesa que estaba limpiando. Por primera vez desde que había entrado a esa casa, sintió que tal vez hiciera lo que hiciera, nunca sería vista con buenos ojos. El episodio que detonó todo ocurrió una noche de lluvia, cuando la mansión parecía aún más grande y más vacía de lo normal. Nico llevaba horas inquieto, y las niñeras ya habían agotado todas las técnicas que conocían para calmarlo. Tomás no estaba en casa. Había salido a una cena de negocios que insistía en no cancelar, aunque su mente siguiera en su hijo. En el cuarto del bebé, el llanto iba y venía como una marea, subiendo de intensidad cada vez que alguien intentaba cargarlo sin éxito. Desesperada, una de las niñeras llamó a Elena, rompiendo el protocolo que Viviana había querido instalar. «Solo un ratito, por favor», le dijo casi suplicando, consciente de que se estaba arriesgando. Elena entró al cuarto con cuidado, como si pisara un lugar sagrado, y se acercó a la cuna con el corazón latiendo rápido. En cuanto el bebé escuchó su voz, bajó el volumen del llanto, como si reconociera algo que el resto no podía darle. Lo que nadie sabía era que una de las cámaras nuevas ya estaba grabando no solo el pasillo, sino una parte del interior del cuarto.
La lente fría captó el momento exacto en que Elena tomaba en brazos a Nico, con una ternura que desarmaría a cualquiera. Se la veía sostener al bebé con seguridad, acomodándole la cabecita en su hombro, balanceando el cuerpo con un ritmo suave. La niñera, cansada, se sentó en una silla cercana, observando cómo en pocos minutos el llanto se transformaba en respiración tranquila. Elena le hablaba en voz baja, diciéndole que estaba allí, que no estaba solo, que aunque el mundo fuera grande y extraño, alguien lo estaba esperando. Nico, aún con lágrimas en las pestañas, se aferró a su uniforme como si fuera una ancla en medio de un mar desconocido. Desde afuera, si alguien entraba justo en ese momento, solo vería a una empleada de limpieza cargando al hijo del patrón. Y para algunos ojos, eso sería suficiente para malinterpretarlo todo. Cuando Tomás regresó esa noche, Viviana ya lo estaba esperando con el gesto serio y un informe mental armado. Le dijo que había algo delicado que necesitaba mostrarle, algo relacionado con los límites del personal con respecto a su hijo. No habló de la desesperación de la niñera, ni del llanto que llevaba horas, ni del alivio del bebé en esos brazos humildes. Solo mencionó que Elena estaba entrando demasiado al cuarto, que había actitudes que podrían confundirse, que era mejor prevenir. Los llevó hasta la sala donde podían revisarse las grabaciones de las cámaras y buscó el momento exacto de la escena. En la pantalla, la imagen apareció granulada pero clara, Elena con el bebé en brazos, en una cercanía evidente. Tomás se quedó mirando fijamente, sin parpadear, con los labios apretados y el ceño levemente fruncido. Nadie dijo nada durante esos segundos, pero en su cabeza no era la historia completa a la que se estaba contando, sino una versión recortada por el miedo. En lugar de preguntar qué había pasado antes de esa escena, Tomás dejó que sus inseguridades llenaran los huecos. Recordó comentarios sueltos sobre empleados que se aprovechaban del afecto de los niños ricos para ganar poder en la casa. Pensó en lo mucho que le costaba a él mismo conectar con su hijo, y en cómo frente a esa imagen se sentía casi desplazado. La vergüenza de sentirse menos capaz que una empleada sencilla se mezcló con la rabia y la necesidad de mantener autoridad. Viviana, notando el conflicto en su rostro, aprovechó para decir que había que poner límites claros antes de que fuera tarde. Tomás asintió, sin darse cuenta de que en ese gesto estaba firmando una condena injusta. No analizó el tono de voz de Elena, ni el modo en que el bebé se relajaba, ni el contexto de la noche difícil. Solo vio una escena aislada que, filtrada por su propio miedo, parecía una falta grave. Al día siguiente, Elena fue llamada al despacho del patrón, un lugar donde nunca se sentía a gusto. Entró con las manos limpias pero sudorosas, secándolas disimuladamente en el delantal mientras avanzaba. Tomás estaba de pie, cerca del escritorio, sin sentarse, como si la gravedad del momento no le permitiera relajarse. Viviana estaba a un lado, con los brazos cruzados y la mirada fija en un punto indeterminado de la pared. Elena sintió que el aire del despacho era distinto al del resto de la casa, más pesado, más controlado, como si cada palabra tuviera consecuencias. Tomás habló con voz firme pero contenida, diciéndole que había visto cosas en las cámaras que no le habían gustado. Dijo que había notado excesiva cercanía con su hijo y que eso no era parte de sus funciones. Y entonces, sin darle mucho espacio para explicarse, lanzó la palabra que ella nunca imaginó oír en esa casa: inapropiado. Elena se quedó helada, como si alguien le hubiera quitado el piso de debajo de los pies. Tardó unos segundos en entender que estaba siendo acusada, no de hacer algo malo con el niño, pero sí de cruzar una línea invisible. Intentó explicar, con la voz temblorosa, que siempre había entrado al cuarto cuando se lo pedían, que jamás habría tocado al bebé sin autorización. Dijo que su única intención era calmarlo, que ella también tenía niños en la familia, y que sabía lo que era ver a un pequeño sufrir. Pero cada frase que salía de su boca parecía chocar contra un muro ya levantado en la mente de Tomás. Viviana intervino para ordenar la conversación, hablando de protocolos, de roles, de la importancia de mantener distancia. En ningún momento se mencionó el llanto que solo ella lograba calmar, ni las noches en que había sido la única voz capaz de darle paz al niño. Lo que quedó flotando en la habitación fue la idea de que se había sobrepasado, y eso dolía más que cualquier otra cosa. Elena salió del despacho con la sensación de que las paredes de la mansión se habían movido unos centímetros,
estrechando todo a su alrededor. Caminó por el pasillo sin mirar a nadie, con los ojos ardiendo, sosteniendo la respiración para no quebrarse ahí mismo. Pasó junto a algunas empleadas que la observaron con una mezcla de pena y distancia, como si ya supieran que algo grave había ocurrido. Ella solo quería llegar a un rincón donde pudiera pensar sin sentirse vigilada, sin el peso de una acusación que jamás se habría imaginado. Cuando por fin llegó a un pequeño depósito donde guardaban productos de limpieza, cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo cómo le temblaban las piernas. Intentó repetir para sí misma que no había hecho nada malo, que solo había intentado ayudar al bebé, pero las palabras comportamiento inapropiado no dejaban de resonar. Pensó en su familia, en el trabajo que tanto necesitaba, en lo duro que sería cargar con una mancha así en su historial laboral. Y mientras se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano, sintió por primera vez que tal vez esa casa nunca había sido un lugar seguro para ella. Esa mañana Nico estaba inusualmente inquieto. Las niñeras lo cargaban por turnos, pero él se arqueaba, lloraba, empujaba y giraba la cabeza buscando algo o a alguien. El bebé parecía no encontrar consuelo en los brazos que antes, al menos por un rato, lo calmaban. La habitación estaba impregnada de un ambiente tenso, como si el niño percibiera que algo había cambiado y lo manifestara con cada sollozo. Una de las niñeras comentó en voz baja que quizá Elena podría ayudar, pero enseguida otra la hizo callar, recordándole la orden de mantener límites. Aún así, en el fondo, ninguna de ellas se sentía tranquila, ignorando el sufrimiento del bebé. El llanto se volvió más fuerte, casi ronco, como si Nico estuviera pidiendo ayuda de una forma más desesperada. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todas sabían exactamente a quién estaba buscando. Tomás intentaba concentrarse en sus asuntos, pero no podía ignorar lo que estaba pasando. Desde su oficina escuchaba ecos del llanto, amortiguados por las paredes gruesas, pero lo suficientemente presentes como para inquietarlo. Intentó justificarlo pensando que los bebés lloran, que no debía dejarse influenciar por manipulaciones sentimentales. Sin embargo, cada vez que el llanto subía de tono, sentía un golpe en el pecho que no quería reconocer como culpa. Miró el reloj varias veces, más de lo necesario, preguntándose si tal vez debía acercarse a ver qué ocurría. Su mente oscilaba entre la rigidez del control y un temor profundo de no saber cómo consolar a su propio hijo. Finalmente se levantó de la silla con un movimiento brusco y salió de la oficina, como si sus piernas hubieran tomado la decisión por él. El llanto, lejos de disminuir, parecía guiarlo por los pasillos como un llamado que no podía ignorar. Cuando llegó a la habitación del bebé, se encontró con una escena caótica. Nico estaba rojo, tembloroso, con las mejillas mojadas de lágrimas que parecían no tener fin. Las niñeras hacían lo posible. Una intentaba cargarlo, otra intentaba distraerlo con un juguete, otra revisaba si la temperatura estaba bien. Pero nada funcionaba. El bebé lloraba como si le faltara el aire, como si algo adentro lo estuviera rompiendo. Tomás sintió un impacto en el pecho, una mezcla de preocupación genuina y miedo profundo. Intentó tomar al niño en brazos, pero Nico se arqueó aún más, soltando un llanto agudo que lo dejó helado. Por un momento, Tomás se sintió completamente incapaz, casi rechazado, y eso le dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Su frustración creció, no solo con la situación, sino consigo mismo. Fue entonces cuando una de las niñeras, agotada y con la voz quebrada, se atrevió a decir lo que nadie más quería arriesgarse a mencionar. «Señor, quizá Elena podría ayudar. Él siempre se calma con ella». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un desafío y una súplica al mismo tiempo. Tomás cerró los ojos un instante, sintiendo cómo su orgullo chocaba de frente con la realidad que tenía delante. Había ordenado distancia, había permitido la acusación, había actuado sin buscar entender el contexto. Pero su hijo estaba sufriendo, y ninguna decisión tomada desde el miedo parecía estar ayudando. Abrió los ojos y vio a Nico retorcerse, desesperado, con lágrimas nuevas cayendo una tras otra. En ese momento, algo dentro de él cedió, aunque no quisiera admitirlo. Pidió que fueran a buscar a Elena. Lo dijo sin levantar la voz, pero con un tono que no dejaba espacio para discusión. Las niñeras se miraron entre sí, sorprendidas, como si aquella orden contradijera todo lo que había dicho en los últimos días.
Una salió casi corriendo hacia el área de servicio, sin saber exactamente cómo formular la petición. Tomás se quedó de pie, mirando al bebé que seguía llorando, sintiendo que cada segundo era una eternidad. Había tomado una decisión que desafiaba su propio ego, pero que nacía de un instinto más básico: proteger a su hijo. Mientras esperaba, su mente oscilaba entre la duda y la necesidad, preguntándose si realmente había cometido un error con Elena. En el fondo, algo le decía que la respuesta estaba a punto de revelarse frente a sus ojos. Elena escuchó los pasos apresurados antes de escuchar su nombre. Estaba en la lavandería doblando toallas cuando la niñera entró sin aliento, como si hubiera estado corriendo desde el otro extremo de la casa. «Por favor, necesitamos tu ayuda. Es Nico. No para de llorar». Elena sintió un vuelco en el estómago, una mezcla de alivio y miedo. No sabía si era una trampa, si la estaban poniendo a prueba o si realmente la necesitaban desesperadamente. Pero el llanto del bebé traspasaba cualquier duda. Era un sonido que ella reconocería en cualquier circunstancia. Dejó las toallas a un lado y salió casi de inmediato, caminando rápido pero con ese paso silencioso que siempre la caracterizaba. Mientras subía las escaleras, sintió cómo se le apretaba la garganta, temiendo que su presencia fuera malinterpretada otra vez. Cuando llegó a la habitación, el ambiente cambió de inmediato. Tomás la vio entrar y por un instante no supo qué decir. Había tantas emociones cruzadas que ninguna encontraba salida. Las niñeras hicieron espacio para que ella se acercara a la cuna, como si estuvieran entregando una responsabilidad que solo ella sabía cargar. Nico, en cuanto escuchó el sonido suave de su respiración y la forma en que ella decía su nombre, giró la cabeza hacia ella. El llanto siguió unos segundos más, pero ya no tenía la misma desesperación. Elena extendió los brazos lentamente, sin imponer nada, dejando que el bebé decidiera. Y en un gesto claro y profundo, Nico estiró sus manitas hacia ella, como si hubiera encontrado al fin a la persona que buscaba. Ese simple gesto dejó la habitación en silencio absoluto. Elena sintió un nudo en la garganta cuando vio las pequeñas manos del bebé extendiéndose hacia ella. Por un segundo dudó, recordando la acusación, el despacho, las palabras que la hirieron más de lo que quiso admitir. Pero el llanto del niño, ya casi convertido en un sollozo cansado, la devolvió a lo esencial. Él la necesitaba. Lo tomó con suavidad, acomodándolo en su pecho como si fuera algo frágil pero familiar, algo que ya sabía sostener. Nico apoyó la cabeza en su hombro y soltó un suspiro largo, profundo, como si soltara toda la tensión acumulada. El silencio que se creó a su alrededor fue tan repentino que todas las personas presentes se quedaron quietas, observando. Elena comenzó a mecerlo suavemente, murmurando palabras que nadie más alcanzaba a oír, pero que el bebé parecía entender. Y en cuestión de segundos, el llanto desapareció por completo, dejando en el aire una calma que parecía casi milagrosa. Tomás, de pie junto a la cuna vacía, sintió un golpe emocional que lo dejó sin aire. Había visto médicos intentarlo, especialistas dar instrucciones, niñeras esforzarse hasta el agotamiento. Pero ninguna escena se comparaba con la imagen de su hijo entregándose con tanta confianza a los brazos de aquella mujer sencilla. No era solo que el bebé se calmara, era la manera en que se relajaba por completo, como si finalmente estuviera en un lugar seguro. Tomás sintió una mezcla de alivio y vergüenza recorriéndole el pecho. Se preguntó cómo había sido capaz de dudar de alguien que claramente estaba haciendo todo por el bienestar del niño. Miró a Elena con una expresión que él mismo no entendía del todo, una mezcla de gratitud, confusión y arrepentimiento. Pero no supo decir nada. Las palabras parecían demasiado pequeñas para lo que estaba sintiendo en ese momento. Las niñeras también observaban en silencio, con los ojos muy abiertos. No era la primera vez que veían algo así, pero sí la primera vez que ocurría después de la acusación. Para ellas, la escena hablaba más fuerte que cualquier informe, que cualquier cámara, que cualquier comentario malintencionado. Vieron cómo el niño apagaba sus sollozos, cómo su respiración se acompasaba con la de Elena, cómo su cuerpito se aferraba a su uniforme sin miedo. Y en ese instante sintieron la verdad de forma clara. No se trataba de favoritismo, ni de intromisión, ni de límites cruzados. Era vínculo, era cuidado real, era confianza construida noche tras noche, sin pedir nada a cambio. Una de ellas tragó saliva, conmovida, murmurando apenas, «Nunca lo había visto tan tranquilo».
Y aunque la frase fue en voz baja, todos la escucharon. Elena, aún meciendo al bebé, no levantaba la vista. Tenía miedo de encontrar reproches, dudas o miradas que la hicieran sentir fuera de lugar nuevamente. Seguía enfocada en el niño, en ese momento que parecía detener el tiempo, en el pequeño milagro que siempre ocurría cuando se encontraban. Sentía las lágrimas amenazando con salir, no por tristeza, sino por la mezcla de emoción y alivio que la atravesaba. Mientras acariciaba la espalda de Nico, recordó las horas que había pasado consolándolo sin que nadie se enterara, las noches largas en que había sido su único refugio. Recordó también el día en que la acusaron y lo que duele ser juzgada por hacer algo desde el corazón. Y aún así, allí estaba, sosteniendo al bebé como si nada de eso hubiera pasado, porque él era lo único importante. Pero por dentro algo empezaba a romperse y a reconstruirse al mismo tiempo. Tomás finalmente dio un paso hacia ella. No fue un paso autoritario ni calculado, fue un paso humano, impulsado por algo que llevaba días negando. Se inclinó un poco, tratando de ver el rostro del bebé, que ya descansaba profundamente contra el hombro de Elena. La escena lo conmovió de una manera que no esperaba, como si viera por primera vez la agilidad de su hijo y la fuerza silenciosa de esa mujer. Abrió la boca para decir algo, pero ninguna palabra le pareció suficiente. Lo único que consiguió fue pronunciar su nombre, suave, casi como una disculpa que todavía no sabía expresar. Elena. Ella levantó apenas la mirada, con cautela, sin saber qué esperaba de él. Gracias. Esa fue la palabra que por fin logró salir de su boca. Una palabra simple, pequeña, pero que pesó como una piedra dentro del silencio del cuarto. Elena abrió un poco los ojos, sorprendida. No esperaba agradecimiento, no después de lo que había pasado. Sintió un leve temblor en el pecho, porque ese gracias sonaba sincero, casi vulnerable. Las niñeras intercambiaron miradas, como si acabaran de presenciar algo importante. Por un momento, incluso el aire pareció volverse más liviano. Pero aunque esa palabra era un paso, no era todavía la reparación que el corazón de Elena necesitaba. Viviana, que había llegado unos minutos tarde y estaba parada en la puerta, vio todo, y aunque intentó mantener su expresión firme, algo en la escena la descolocó. No esperaba que el bebé reaccionara así, ni que Tomás bajara la guardia de esa forma frente a una empleada. Por primera vez dudó de su propia interpretación, de sus juicios, de la acusación que había impulsado sin tener toda la historia. El silencio que llenaba la habitación la obligó a observar, realmente observar lo que ocurría. Vio a un bebé encontrando consuelo, vio a una mujer humilde salvando la situación, vio al patrón reconociendo algo que había negado. Y sintió un peso extraño en el pecho, un malestar que no venía de la autoridad, sino de la conciencia. Porque, si había estado equivocada, ¿qué significaba eso para todo lo que había dicho y hecho? Tomás, sin apartar la mirada del bebé, respiró hondo. Sabía que no podía quedarse solo con un agradecimiento. La situación exigía más, aunque todavía no supiera cómo decirlo. Elena seguía en silencio, esperando la próxima reacción, deseando que no fuera otra reprimenda disfrazada. Él vio el cansancio en sus ojos, vio la mezcla de dolor y fortaleza que ella intentaba ocultar, vio a una mujer que había dado más de lo que jamás se le pidió. La culpa empezó a filtrarse en su pecho, despacio pero firme, recordándole que había juzgado mal, que había actuado desde el miedo. Quiso hablar, pero la presencia de Viviana en la puerta lo hizo detenerse. Sabía que cualquier palabra dicha allí, frente a todos, tendría peso y consecuencias, y aún no estaba listo para admitir su error en voz alta. Entonces, tomó una decisión que sorprendió a todos. Le pidió a Elena que lo acompañara fuera de la habitación, dejando al bebé dormido en la cuna. Las niñeras se quedaron inmóviles, observando cómo él abría la puerta y hacía un gesto para que ella saliera primero. Elena dudó un segundo, mirando al bebé para asegurarse de que estaba bien, y luego avanzó con pasos lentos. Viviana se apartó para dejarles pasar, sintiendo un nudo en el estómago que no supo interpretar. Tomás cerró la puerta despacio, sin brusquedad, como si quisiera alejarse del caos y acercarse a algo más humano. Caminaron unos metros en silencio por el pasillo, donde la luz tenue hacía que todo pareciera más íntimo. Finalmente, él se detuvo, como quien se prepara para decir algo que le cuesta. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte y a apoyar el canal. Tu ayuda para llegar a los 1000 suscriptores hace toda la diferencia,
y nos permite seguir compartiendo relatos tan humanos como este. Tomás respiró hondo antes de hablar, como si necesitara juntar valor para enfrentar algo que él mismo había provocado. No estaba acostumbrado a pedir disculpas, mucho menos a alguien de su personal, pero ese día sentía que ya no podía seguir ocultándose detrás de su autoridad. «Creo que me equivoqué contigo», murmuró, evitando mirarla directamente por miedo a ver reflejada en sus ojos la magnitud de su error. Elena bajó la cabeza, sin saber si debía asentir, negarlo o simplemente quedarse en silencio. Había esperado muchas cosas de esa conversación, pero no un reconocimiento tan claro, aunque fuera incompleto. Tomás siguió hablando, con la voz baja pero firme, admitiendo que había visto la grabación fuera de contexto. Dijo que había dejado que sus miedos hablaran más fuerte que la realidad, que había interpretado mal su cercanía con el bebé, y que, aunque no sabía cómo repararlo aún, quería que ella supiera que lo lamentaba. Esas palabras calaron hondo en Elena. No borraban el dolor, ni la humillación, ni las noches de angustia pensando que podía perder el trabajo injustamente, pero eran un comienzo. Un gesto que, viniendo de él, tenía un peso indescriptible. Aún así, su voz salió temblorosa cuando habló. «Señor, yo solo quería ayudarlo, al bebé. Nunca quise causar problemas». Le costaba sostenerle la mirada, temiendo que cualquier cambio en su expresión volviera a romperla. Tomás la escuchó con atención, como si cada palabra de ella fuera revelando una parte de la verdad que él había ignorado. Por primera vez desde que se conocían, no parecía un patrón hablando con una empleada, sino un padre intentando entender. Y ese cambio, aunque pequeño, empezaba a iluminar algo dentro de ambos. «Lo sé», respondió él finalmente. Y esas dos palabras, simples pero sinceras, hicieron que Elena sintiera un golpe emocional inesperado. Era difícil creer que alguien con su poder reconociera algo así, pero ahí estaba, hablando sin prepotencia ni distancia. Tomás se pasó una mano por el cabello, gesto que solo hacía cuando estaba realmente abrumado. Dijo que no quería tomar decisiones impulsivas otra vez, que necesitaba tiempo para evaluar todo con claridad, pero que mientras tanto quería asegurarse de que ella no se sintiera amenazada en su trabajo. Elena sintió un alivio leve, aunque todavía no se atrevía a confiar del todo en la situación. Había aprendido, con los años, que las palabras podían cambiar de significado dependiendo del día, del tono o del ánimo del jefe. El pasillo estaba silencioso, con la luz tenue proyectando sombras que hacían todo más íntimo, casi confesional. Tomás miró hacia la puerta del cuarto del bebé y luego regresó la vista hacia ella. «Tú viste cómo reaccionó», dijo en voz baja, como si todavía le sorprendiera la fuerza del vínculo entre ellos. Elena asintió apenas, acariciando con el pulgar la tela del delantal como gesto nervioso. No sabía qué decir, porque cualquier respuesta parecía demasiado grande o demasiado pequeña. Pero sí sabía que el bebé había sentido su ausencia estos días, algo que la llenaba de tristeza y responsabilidad al mismo tiempo. «Él no está bien sin ti», añadió Tomás, en una confesión que parecía pesarle tanto como liberarlo. Y esas palabras, más que un elogio, eran una verdad imposible de ignorar. Elena sintió que el corazón se le apretaba. No estaba acostumbrada a que alguien reconociera su valor de esa manera, mucho menos en un lugar donde su trabajo solía ser invisible. Pero también temía que ese reconocimiento la pusiera otra vez en el centro de los comentarios, las miradas y las sospechas. «Yo no quiero problemas con nadie», dijo con honestidad. «Solo quiero hacer mi trabajo y que el bebé esté bien». Tomás asintió, entendiendo más de lo que ella esperaba. Sabía que el conflicto en la mansión no venía solo de él, sino también de quienes habían alimentado la idea de que ella era una amenaza. Por primera vez, se preguntó qué tan justo había sido todo ese tiempo con su personal, y la respuesta no le gustó. Había permitido que sus propios miedos y la voz de otros guiaran decisiones importantes. Querida o no, la verdad seguía siendo la misma. Elena era la única persona que lograba calmar al bebé. Tomás lo había visto con sus propios ojos y no podía negarlo más. «Necesito que sigas cerca de él», dijo finalmente, con una sinceridad que lo tomó por sorpresa incluso a él mismo. Elena levantó la mirada, sorprendida, como si esas palabras no fueran realmente para ella. «Pero quiero hacerlo bien», añadió él. «Quiero que todo sea claro, respetuoso y que nadie vuelva a cuestionarte injustamente». En su voz había un dejo de determinación que antes no se notaba,
una especie de decisión interna de cambiar las cosas. Elena sintió un pequeño alivio, aunque todavía envuelto en cautela. Sabía que las palabras eran un inicio, pero sería el tiempo el que mostraría si realmente las cosas iban a cambiar. La conversación terminó con un silencio largo, pero no incómodo. Era el tipo de silencio en el que ambas personas procesan lo que acaba de ocurrir, como si cada uno necesitara reorganizar sus emociones. Tomás inclinó la cabeza en un gesto respetuoso, algo inesperadamente humano en él. Luego la invitó a volver al cuarto del bebé juntos, no como patrón y empleada, sino como dos adultos preocupados por el mismo niño. Elena aceptó, aunque sus pasos seguían cautelosos, temiendo que cualquier movimiento pudiera desencadenar otro malentendido. Caminaron uno al lado del otro, sin hablar, escuchando solo el suave murmullo del aire acondicionado en los pasillos. Cuando llegaron a la puerta del cuarto, Tomás la dejó pasar primero, un gesto que no pasó desapercibido para nadie adentro. Era pequeño, pero en esa casa, los gestos pequeños tenían un significado enorme. Dentro del cuarto, las niñeras se pusieron de pie al verlos regresar juntos. No sabían si eso significaba una reprimenda, un cambio de reglas o una simple comprobación del estado del bebé. Pero cuando vieron que Tomás les hizo un gesto suave para que se relajaran, entendieron que algo había cambiado. Elena se acercó a la cuna, donde Nico dormía profundo, con la expresión tranquila que solo mostraba después de estar en brazos de ella. Acarició su espalda con un movimiento casi imperceptible, como para asegurarse de que realmente estaba descansando. El bebé respondió con un suspiro suave, hundiéndose un poco más en la manta. Las niñeras miraron la escena con una mezcla de alivio y admiración, como si por fin todo estuviera donde debía estar. Y en esa habitación, por un instante, la tensión acumulada durante días pareció disiparse. Tomás observó la escena desde el fondo de la habitación. Ya no veía a Elena como parte del personal, sino como alguien esencial en la vida de su hijo. Era una sensación extraña para él, reconocer que dependía de alguien a quien antes había subestimado. Pero también era un alivio permitir que la verdad hablara más fuerte que su orgullo. Mientras la veía inclinarse ligeramente sobre la cuna, notó algo que antes había pasado por alto, la forma en que su presencia llenaba el cuarto de calidez, algo que ni los lujos ni la tecnología habían logrado. «Gracias por volver», dijo finalmente, rompiendo el silencio de manera suave. Elena no respondió con palabras, pero su leve inclinación de cabeza fue suficiente para demostrar que también necesitaba ese momento. Faltaba, sin embargo, una conversación pendiente. Viviana estaba allí, observando todo desde un rincón. Sus ojos seguían atentos cada gesto, cada cambio en la dinámica, cada palabra no dicha. Sabía que el patrón la había escuchado cuando levantó sospechas. Sabía que había impulsado la acusación. Y ver la escena ahora la obligaba a cuestionarse si había actuado movida por el deseo de proteger la casa o por miedo a perder control. Tomás la miró finalmente, no con dureza, pero sí con una claridad que no había tenido antes. Ella sostuvo la mirada, aunque su postura rígida revelaba que estaba incómoda. Era evidente que algo debía hablarse, tarde o temprano, y por primera vez parecía que sería él quien tomaría la iniciativa. Tomás dio unos pasos hacia Viviana, no de forma confrontativa, pero sí con la intención clara de cerrar el círculo que había quedado abierto. La gobernanta enderezó aún más la espalda, como si quisiera prepararse para un juicio que no sabía cómo evitar. «Necesito hablar contigo», dijo él en un tono controlado, sin levantar la voz, pero dejando claro que no aceptaría evasivas. Las niñeras intercambiaron miradas y se hicieron a un lado, sintiendo que lo que estaba por ocurrir no era parte de su ámbito. Viviana asintió con rigidez, tratando de mantener su postura habitual de autoridad, aunque la sombra de duda la atravesara. Tomás señaló la salida del cuarto con un gesto cortés, y ambos se dirigieron al pasillo, cerrando la puerta con suavidad detrás de ellos. El sonido del cierre dejó adentro una atmósfera tranquila alrededor del bebé, pero afuera el aire parecía cargado de tensión. Por primera vez, Viviana no sabía si estaba a punto de defenderse o de admitir algo que había evitado mirar de frente. Caminaron unos metros hasta un pequeño salón secundario donde pocas personas solían entrar. Allí, Tomás se detuvo y se dio vuelta para mirarla directamente, sin dureza, pero con una honestidad que ella no esperaba. «Creo que nos equivocamos», comenzó él, usando el plural de manera deliberada. Viviana parpadeó,
sorprendida por esa elección de palabras. No sabía si se trataba de un gesto de compañerismo o de una responsabilidad compartida. No vimos toda la historia, solo una parte, y esa parte nos llevó a un juicio erróneo. La gobernanta frunció ligeramente los labios, sintiendo la incomodidad de reconocer que tal vez había actuado impulsada más por su percepción que por hechos. Intentó defenderse con un «yo solo quería proteger al niño», pero su voz sonó menos firme que de costumbre. Tomás la escuchó, pero no apartó la mirada, decidido a no dejar la conversación a medias. «Proteger al niño no es evitar que alguien lo cuide», respondió él con calma. Sus palabras no eran un regaño, sino un recordatorio firme de lo que habían pasado por alto. Viviana bajó la vista por un segundo, algo que pocas veces ocurría, porque ella estaba acostumbrada a no mostrar flaquezas. «Me preocupaba que ella estuviera tomando demasiado protagonismo», admitió finalmente. Su voz tembló apenas, como si cada palabra le costara más de lo que quería reconocer. «En esta casa siempre he intentado mantener orden, reglas claras, y pensé que...» Se detuvo sin saber cómo terminar la frase porque la conclusión la incomodaba demasiado. Pensó que Elena era un riesgo, cuando en realidad era parte de la solución. Tomás dejó escapar un leve suspiro, no de enojo, sino de cansancio emocional. «No se trata de protagonismo», dijo él suavemente. «Se trata de quién puede darle paz a mi hijo». Era la primera vez que lo expresaba con tanta claridad, incluso para sí mismo. Viviana levantó la mirada y vio en su expresión algo que nunca había visto del todo: vulnerabilidad real. No la del patrón poderoso, sino la del padre que había pasado noches enteras sin saber cómo consolar a su bebé. «Yo también cometí errores», continuó él, «pero no voy a permitir que se repita una injusticia así». La gobernanta apretó las manos, sabiendo que esas palabras marcaban un antes y un después. No era una amenaza, era una línea clara que definía cómo se trataría a Elena de ahora en adelante. «Necesito que confíes en ella tanto como él confía», añadió, señalando hacia la habitación del bebé. Viviana tardó unos segundos en responder. Su orgullo luchaba contra la evidencia, contra la imagen de Nico aferrándose a Elena como si fuera su salvación. Finalmente asintió con un movimiento lento, aceptando que había cruzado un límite que no debía. «No volverá a ocurrir», dijo con sinceridad, «y hablaré con el personal, que nadie más cuestione su presencia». Sus palabras, aunque breves, fueron más honestas que cualquier explicación anterior. Tomás inclinó levemente la cabeza en señal de reconocimiento, no como patrón, sino como alguien que agradecía el gesto. Luego, sin añadir más, regresó hacia la habitación del bebé, mientras Viviana se quedaba un momento en silencio, procesando todo. Por primera vez en años, sintió que el orden que tanto defendía no debía basarse en jerarquías, sino en lo que el niño realmente necesitaba. Cuando Tomás volvió a entrar al cuarto, Elena seguía allí, de pie junto a la cuna. Su postura era tranquila, pero sus ojos mostraban una mezcla de agotamiento, alivio y cautela. Las niñeras se habían distanciado un poco, dándole espacio sin retirarse por completo, como si entendieran que ella era ahora la figura central. Tomás se acercó despacio, cuidando cada gesto para no generar incomodidad. «Todo está arreglado», dijo suavemente, lo suficientemente alto como para que Elena lo escuchara, pero sin llamar la atención del bebé. Ella asintió, sin saber si debía agradecer o simplemente aceptar la noticia. Aún así, algo en su postura se relajó, como si al fin pudiera respirar un poco más profundamente. Había sido un día largo, doloroso, pero finalmente ya no había una sombra sobre su nombre. El bebé, aunque dormido, parecía sentir la atmósfera más ligera. Se acomodó un poco entre las mantas, dejando escapar un sonido suave que hizo sonreír a una de las niñeras. Tomás observó ese pequeño movimiento con una ternura que casi lo sorprendió. Durante semanas había sentido que no tenía control sobre nada, ni sobre su hijo ni sobre sus propias emociones. Pero ver al bebé tranquilo, ver a Elena cerca, ver al personal menos tenso, le dio un extraño sentimiento de estabilidad. Como si finalmente hubiera tomado la decisión correcta, aunque hubiera tardado en llegar a ella. Elena, notando su mirada, inclinó ligeramente la cabeza en reconocimiento. Era un gesto simple, pero cargado de un entendimiento silencioso entre ambos. Sin embargo, la calma que llenaba el cuarto no significaba que todo estuviera resuelto por completo. Elena sabía que el corazón tarda más que los hechos en sanar, que la herida de una acusación injusta no desaparece en un solo día.
Sabía también que debía ganarse nuevamente un espacio seguro entre el personal, no por falta de méritos, sino por respeto a la armonía. Pero ver al bebé dormido, respirando con tranquilidad contra las mantas, hacía que cualquier esfuerzo valiera la pena. Ella lo miró con cariño, preguntándose cuánto había sufrido esos días sin la presencia que lo reconfortaba. Y aunque no lo decía en voz alta, se prometió a sí misma que jamás dejaría que el niño volviera a sentirse tan perdido. Tomás la observaba, pensando algo muy parecido. Y por primera vez, ambos estaban alineados en la misma intención: proteger a ese pequeño corazón que dependía tanto de ellos. Pasaron unos minutos en silencio hasta que las niñeras retomaron sus tareas suaves dentro del cuarto. Guardaban ropa, revisaban la temperatura, ajustaban la iluminación, todo con movimientos más tranquilos que antes. Elena se dispuso a retirarse, pensando que quizá era mejor dejar que el bebé descansara con la habitación más despejada. Pero cuando dio un paso hacia atrás, algo inesperado ocurrió. Nico, aún dormido, extendió su manita hacia donde ella estaba, como si sintiera su alejamiento, incluso sin verla. El gesto fue tan puro, tan instintivo, tan evidente, que todas en la habitación se quedaron sin aliento un segundo. Elena se detuvo de inmediato, llevándose una mano al pecho conmovida. Y Tomás, que presenció el gesto completo, sintió que ese pequeño movimiento decía más que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Elena regresó hacia la cuna casi sin pensarlo, guiada más por el corazón que por cualquier instrucción. Acarició con suavidad los dedos diminutos del bebé, que se relajaron de inmediato al sentir su presencia. Ese contacto breve, casi simbólico, bastó para que Nico soltara un suspiro profundo y volviera a acomodarse con total confianza. Las niñeras observaron la escena en silencio absoluto, entendiendo que no era casualidad ni coincidencia, era vínculo real. Tomás sintió como algo dentro de él se aflojaba, una tensión que había cargado durante demasiado tiempo sin darse cuenta. Ver ese gesto tan claro del bebé lo golpeó con una fuerza emocional inesperada. Era como si su hijo le estuviera diciendo, sin palabras, lo que él mismo se había negado a ver, y por primera vez dejó que esa verdad lo atravesara sin resistirse. «Él te reconoce», murmuró Tomás, más para sí mismo que para ella. Elena no respondió. No sabía si esas palabras necesitaban una respuesta o solo debían existir en el aire. Pero sí sintió un leve temblor en el pecho, una mezcla de humildad y responsabilidad que la conmovía profundamente. No se veía a sí misma como alguien especial, solo como alguien que sabía escuchar y estar presente donde otros no podían. Sin embargo, el reconocimiento implícito de Tomás la tocó de un modo que no esperaba. De pronto, la distancia de jerarquía se volvió menos rígida, menos fría, menos imposible. Por primera vez estaban hablando como dos personas que compartían una misma preocupación. Y eso, en una casa donde todo estaba dividido por clases y normas, era un cambio enorme. Las niñeras retomaron sus tareas en silencio, respetando el momento. Sabían que algo profundo se estaba moviendo entre ellos, aunque no fuera algo romántico ni fuera a convertirse en ello. Era un entendimiento humano, honesto, basado en el bienestar del niño. Y eso, para quienes trabajaban con ellos día a día, era más importante que cualquier otra cosa. Elena permaneció unos segundos más junto a la cuna, asegurándose de que Nico estuviera realmente dormido. Luego apartó su mano con cuidado, como si dejara una parte de su corazón allí, entre las mantas del bebé. Tomás observó ese gesto con respeto, entendiendo que lo que ella daba era algo que el dinero no podía comprar, algo que él mismo no había sabido ofrecerle a su hijo en mucho tiempo. Cuando salieron de la habitación, el pasillo estaba más silencioso que antes. Las luces suaves iluminaban las paredes, creando un ambiente que invitaba a la reflexión. Elena caminó sin prisa, sabiendo que debía volver a sus tareas, pero también sintiendo que ese día había cambiado algo en su posición dentro de la casa. Tomás caminó a su lado un par de pasos, sin hablar, como si todavía intentara encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, se detuvo y la llamó por su nombre con un tono más humano que en cualquier otro momento. «Elena, quiero que sepas que a partir de hoy las cosas van a ser diferentes». Ella lo miró con cautela, no por desconfianza, sino por respeto a sí misma y a lo que había vivido. «Voy a dejar claro a todos que tu presencia es esencial para el bienestar de mi hijo». Elena bajó la mirada, conmovida, sin saber cómo manejar un reconocimiento tan directo. «Solo hago lo que siento que es correcto»,
respondió con voz suave. Tomás negó levemente con la cabeza, como si quisiera corregirla, pero sin hacerlo de forma arrogante. No, haces mucho más, y es importante que tú también lo veas. Las palabras la tomaron por sorpresa, haciéndola sentir de repente más vista que en todos sus años trabajando en casas ajenas. Pero no dejó que la emoción la desbordara, simplemente asintió con una seriedad tranquila. Tomás respetó ese silencio, entendiendo que ella no buscaba elogios, sino justicia y claridad. Hablaré con todo el personal. Nadie más volverá a cuestionarte. Esa promesa resonó en el pasillo como un cierre necesario. Elena sintió que podía respirar un poco más libremente, como si por fin hubiera recuperado su lugar. Pero no era solo el lugar físico en la mansión, sino el lugar emocional que el bebé le había otorgado desde el primer día. «Gracias, señor», dijo finalmente con una voz casi imperceptible, pero llena de significado. Tomás solo asintió, sin pedirle nada más, sin exigir formalidades, sin intentar justificar lo que había pasado. La dejó marcharse, respetando su paso tranquilo mientras regresaba a sus tareas. Y cuando se quedó solo, apoyó una mano en la baranda del pasillo y cerró los ojos un momento. Sentía que había dado un paso importante, no solo como patrón, sino como padre. Esa noche la mansión pareció más tranquila. Las luces de los corredores reflejaban un ambiente menos tenso, menos cargado de miradas escondidas y comentarios silenciosos. Viviana reunió al personal, cumpliendo la promesa hecha a Tomás, y aclaró que Elena tenía total autorización para estar con el bebé cuando fuera necesario. No hubo explicaciones detalladas, pero su tono dejaba claro que cualquier duda debía desaparecer. Algunas empleadas se sorprendieron, otras lo tomaron con alivio y unas cuantas con vergüenza por haber alimentado rumores, pero ninguna de ellas se atrevió a contradecir la nueva disposición. El respeto hacia Elena, aunque no se dijera en palabras, empezó a crecer desde ese momento. Era como si todos hubieran visto lo evidente. El bebé la necesitaba, y eso bastaba. Mientras tanto, en su pequeño cuarto del área de servicio, Elena se sentó en la cama y dejó escapar un suspiro largo. La jornada había sido una montaña rusa emocional, y aún le costaba comprender cómo había terminado todo. Miró sus manos, todavía marcadas por el trabajo del día, y pensó en el momento en que Nico había extendido su manita hacia ella. Esa imagen la recorrió por dentro como una caricia que curaba todas las heridas recientes. No sabía qué le deparaban los días siguientes, pero por primera vez no sentía miedo de volver a trabajar al día siguiente. La casa seguía siendo grande, imponente, llena de jerarquías invisibles, pero ya no la sentía tan hostil, porque sabía que en algún rincón de esa mansión había un bebé que confiaba plenamente en ella, y eso hacía que cualquier batalla valiera la pena. Tomás, en su propio dormitorio, también pensaba en lo ocurrido. Había revisado las grabaciones una y otra vez en los últimos días, buscando certezas donde solo había interpretaciones. Pero la escena de esa tarde, la del bebé extendiendo los brazos hacia Elena, eclipsaba todas las dudas. Nada podía competir con la verdad que había visto con sus propios ojos. Se preguntó cuántas veces sus miedos habían nublado su juicio, no solo con Elena, sino con otras personas en su vida. La paternidad lo había tomado desprevenido, arrancándolo de su mundo de certezas empresariales. Y ahora entendía que cuidar a su hijo implicaba renunciar a parte de ese control absoluto que siempre había ejercido. Por primera vez sintió que estaba aprendiendo algo que no aparecía en ningún libro de negocios. Esa noche, mientras la casa se sumía en silencio, el bebé durmió sin sobresaltos. No hubo llantos prolongados, ni inquietud, ni ese desasosiego que lo había acompañado durante días. Las niñeras, que seguían de guardia, se turnaban para mirar la cuna y sonreían al ver la tranquilidad del pequeño. Sabían que esa paz tenía nombre, y estaba escrito en el corazón del niño: Elena. Una de ellas comentó en un susurro que ojalá el patrón entendiera que no se trataba de magia, sino de sensibilidad. Otra respondió que tal vez ese día él ya lo había comprendido. El silencio volvió al cuarto, pero esta vez era un silencio lleno de calma y no de preocupación. Y así, la noche transcurrió sin incidentes, como un respiro necesario después de la tormenta. A la mañana siguiente, Elena volvió a su rutina con un ánimo distinto. Despertó antes de que sonara el despertador, se arregló con cuidado y salió al pasillo sintiendo el ambiente menos tenso. Varias compañeras la saludaron con más respeto del habitual, algunas incluso con una sonrisa tímida.
Ella respondió con cortesía, sin alardes ni orgullo, simplemente agradeciendo la normalidad que tanto había extrañado. Cuando subió al área del bebé, su corazón latía un poco más rápido, preguntándose cómo estaría Nico. Al entrar, lo encontró despierto, moviendo los bracitos y balbuceando suavemente. La niñera que estaba de turno sonrió al verla. «Parece que te estaba esperando». Y en cuanto Elena se acercó, el bebé sonrió como solo lo hacía con ella. Elena sintió cómo se le ablandaba el pecho al ver la sonrisa del bebé, tan limpia y tan directa, como si él no recordara nada del caos de días anteriores. Se acercó despacio, hablándole en voz baja, y Nico respondió agitándose con emoción, estirando las manos hacia ella con absoluta confianza. La niñera observó la escena y no pudo evitar sonreír. Era evidente que el niño tenía un lazo especial con esa mujer humilde que lo había calmado tantas veces. Elena lo levantó con suavidad, sintiendo ese calorcito familiar contra su pecho, y el bebé apoyó la cabeza en su hombro sin dudar. «Te extrañé también», murmuró ella, aún sabiendo que él no entendía las palabras, pero sí la intención. Nico dejó escapar un sonido feliz, un pequeño arrullo que llenó la habitación de ternura. Y en ese instante, Elena supo que no importaba cuán difícil fuera todo lo que viniera, siempre valdría la pena por él. Ese bebé, sin saberlo, había sido su mayor defensor. Tomás pasó por la puerta del cuarto justo en ese momento, deteniéndose al ver la escena. No quiso interrumpir ni hacer sentir a Elena observada, simplemente se apoyó en el marco un instante, contemplando en silencio. Había algo profundamente sanador en ver a su hijo así, relajado, seguro, en paz. Un contraste enorme con las noches recientes llenas de llanto y tensión. Elena no lo vio al principio, concentrada en el pequeño que balbuceaba feliz entre sus brazos. Pero cuando levantó la vista, Tomás le dedicó una sonrisa suave, discreta, distinta a todas las que ella había visto antes. No era una sonrisa de patrón satisfecho, sino de un padre agradecido. Ella respondió con una inclinación leve de cabeza, sin querer romper el momento. «Se ve muy bien hoy», dijo él, entrando finalmente. Elena asintió, acariciando la espalda del bebé. Durmió tranquilo, eso le hacía falta. Había en sus palabras un respeto silencioso, una especie de cuidado compartido que no necesitaba ser explicado. Tomás se acercó a la cuna y tocó suavemente la mano libre del bebé, que reaccionó apretando su dedo con fuerza. «Gracias por volver», añadió él, esta vez con una voz más firme, como si quisiera dejar claro que no era una cortesía, sino una verdad profunda. Elena bajó la mirada, un poco abrumada, pero no huyó de sus palabras como antes. «Estoy aquí para él, siempre que lo necesite». Y Tomás entendió que esa frase no solo aliviaba al niño, también a él. Ese día transcurrió con una paz que había sido desconocida durante semanas. Elena retomó sus tareas habituales, pero ahora lo hacía sin la sombra del miedo o la desconfianza detrás de ella. El personal la trataba con una cordialidad renovada, menos distante, más consciente de su importancia en la casa. Cada tanto, alguna niñera se acercaba al cuarto del bebé para aprender pequeños gestos de Elena. Cómo mecía al niño, cómo interpretaba sus llantos, cómo lo envolvía en la manta. No era un acto de adulación, sino de aprendizaje genuino, como si finalmente hubieran entendido que su capacidad no venía de un manual, sino del corazón. Y Elena, lejos de sentirse superior, compartía todo sin reservas, porque al final, lo único que le importaba era que el bebé estuviera bien. Era como si la mansión entera hubiera encontrado un ritmo más humano, uno que no se compraba con dinero, sino con sensibilidad. Por la tarde, Tomás la llamó discretamente al estudio. Ella llegó un poco nerviosa, temiendo que quizá había alguna nueva regla o protocolo que debía seguir. Pero lo que encontró fue a un hombre sentado, con el gesto cansado pero sereno, distinto al jefe autoritario de días atrás. «Quería agradecerte nuevamente», comenzó, sin rodeos. «No solo por hoy, sino por todo lo que has hecho desde que llegaste». Elena se quedó de pie, sin saber si debía sentarse o no, así que se mantuvo donde estaba, respetuosa. Tomás continuó. «Sé que no te lo puse fácil, y sé que cometí un error al escucharlo todo menos lo más importante, al bebé». Ella respiró hondo sin interrumpirlo, sintiendo que él necesitaba decirlo más que ella escucharlo. Sus palabras no borraban lo ocurrido, pero sí lo transformaban en algo más sincero. «Quiero asegurarme de que nunca vuelvas a sentirte desprotegida en esta casa», dijo finalmente. Ese compromiso, dicho con tono firme pero humano, la golpeó con más fuerza que cualquier disculpa. Elena bajó la mirada,
procesando el peso de esa promesa. Gracias, Señor. Yo no busco privilegios, solo respeto. Su voz sonó suave, pero cargada de una dignidad que Tomás no había sabido ver antes. Lo tendrás, respondió él sin dudar, y no solo de mí. En su mirada había una determinación clara. Lo ocurrido no se repetiría jamás. Elena sintió un alivio profundo, uno que bajó desde su pecho hasta sus manos. La conversación terminó con un gesto sencillo. Tomás abrió la puerta para que ella saliera primero. Ese detalle, tan pequeño y cotidiano para muchos, tenía un significado gigante para ella. Era un reconocimiento silencioso, una manera de decir, te veo, te respeto, sin hacer un discurso. Elena volvió a sus tareas, pero su paso ya no era cauteloso. Tenía una serenidad nueva, nacida del reconocimiento y de la verdad que por fin había salido a la luz. Y mientras caminaba por el pasillo, sintió que la mansión, aunque enorme e imponente, ya no parecía tan ajena. A veces un cambio real comenzaba con un gesto sencillo. Y en esa casa, ese gesto había llegado tarde, pero había llegado. El corazón del bebé lo había exigido. Al final del día, cuando la rutina empezaba a apagarse, Elena pasó a despedirse del bebé antes de terminar su turno. Nico estaba despierto, tranquilo, jugando con una mantita entre sus manos pequeñas. Cuando la vio, sus ojos brillaron de inmediato y estiró los brazos, sin pensarlo, sin miedo, sin dudas. Elena lo tomó en brazos por última vez ese día y lo sostuvo con un cariño profundo, sintiendo cómo su pequeño cuerpo se relajaba al instante. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Él la había elegido, una y otra vez, incluso cuando los adultos no lo habían entendido. Tomás observó la escena desde el pasillo, sin interrumpir, respetando el momento como si fuera sagrado, y entendió, quizás por primera vez, que el amor de un niño no se compra, se reconoce, se gana con presencia, con verdad, con constancia. Antes de acostarlo, Elena le susurró algo que nadie más escuchó. Algo suave, cálido, como un secreto que solo ella y el bebé podían compartir. Nico sonrió, un gesto pequeño, pero lleno de una ternura que calmaba cualquier tormenta. Entonces lo acostó con cuidado en la cuna, acomodó la manta y le dio una última caricia en la frente. El bebé cerró los ojos despacio, confiando por completo, sin un rastro de inquietud. Elena se alejó unos pasos, pero él no la llamó. Sabía que volvería al día siguiente. Tomás la vio salir del cuarto y, sin decir nada, entendió que ese vínculo era lo mejor que le había pasado a su hijo. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente en paz. Cuando Elena llegó a su habitación, se sentó en la cama y dejó que el cansancio del día cayera sobre ella como un abrigo pesado. Pero no era un cansancio amargo, era uno lleno de alivio, de gratitud, de esperanza renovada. Pensó en el bebé, en su sonrisa, en su mano extendida, en el instante en que lo calmó después de días de angustia. Ese gesto, ese momento, había cambiado todo. Cerró los ojos y respiró profundo, sintiendo que había recuperado no solo su lugar en la mansión, sino también una parte de sí misma. Quizás no era heroína de grandes historias, ni dueña de fortunas, ni protagonista de escándalos mediáticos, pero para un bebé que la necesitaba, ella era el mundo entero. Y eso, en el fondo, era más que suficiente. La mansión cayó en silencio nuevamente, un silencio distinto al de días pasados, un silencio que no pesaba, sino que abrigaba, un silencio que no ocultaba tensión, sino que anunciaba un nuevo comienzo. Tomás pasó la noche reflexionando sobre cómo un gesto tan pequeño, una manita extendida, había revelado una verdad enorme. Entendió que el amor no siempre se manifiesta con palabras, a veces lo hace con la elección más simple. Y su hijo había elegido a Elena, no por conveniencia ni costumbre, sino porque había encontrado en ella lo que más necesitaba, seguridad. Esa noche, Tomás prometió que jamás dejaría que la injusticia volviera a interponerse entre su hijo y la única persona que había sabido escucharlo. Era una promesa silenciosa, pero firme, una promesa que marcaría el futuro de esa casa. Al amanecer, mientras el sol iluminaba los jardines amplios de la mansión, algo había cambiado para siempre. Elena caminó hacia el área de servicio con una serenidad nueva, sabiendo que ese día comenzaba desde otro lugar. El bebé despertaría pronto y la buscaría como siempre, sin saber que había sido él quien había puesto todo en su lugar. Las niñeras la saludarían con respeto, y Viviana, aunque aún en proceso de cambiar, mantendría la distancia justa sin desconfianza. Tomás pasaría por el cuarto y sonreiría al ver a su hijo en paz, recordando el momento en que entendió todo. Esa mañana, la mansión, por primera vez en mucho tiempo,
no era escenario de tensión, sino de armonía. Gracias al gesto más simple, más puro, más verdadero, el gesto del bebé millonario que había defendido a quien más lo amaba. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte y dejar tu apoyo. Tu ayuda para que lleguemos a los 1000 suscriptores es esencial para seguir compartiendo relatos que tocan el corazón.